Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial y bienvenidos. Hoy tenemos en esta casita donde dialogamos cada semana a una persona con muchísima historia, pero bueno, con mucha historia, porque ella es precisamente doctora en historia. Por eso yo hablaba de prácticamente un doble sentido, ¿no? Su historia personal y la historia universal de España, de la localidad, que ella domina a la perfección, porque además hizo una tesis muy interesante sobre el primer franquismo en Marbella de 1939 a 1959 y que tiene como subtítulo, o quizás podría considerarse como el título principal también, de los años del hambre a los años del sol. Ella es Ana María Rubia Osorio. Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, porque tú sabes que llevamos prácticamente años. Sí, que nos conocemos. No, pero me refiero para encontrar un hueco que tú pudieses venir. También, es verdad. Sí, sí. Por tus horarios docentes. Eso es. Porque tú eres profesora del Instituto Río Verde, de Marbella, en nocturno, sí. El nocturno es un tipo de bachillerato donde la gente que acude tiene un interés especial, ¿no? Porque hacen un esfuerzo especial. Claro que sí, son personas mayores de 18 años, muchos de ellos están trabajando por la mañana, por la tarde, algunos llegan tarde a clase porque salen directamente del trabajo y se van al instituto. Entonces, enseñar es una maravilla porque tienen muchísimo interés por aprender de todo. Ana María Rubia, ¿tú eres marbellera? De toda la vida y de varias generaciones. A ver, explícanos tu ámbito familiar. Vale. Pues Rubia Osorio. Los Rubias se instalaron aquí en Marbella, concretamente en la zona de las Chapas, lo que se le llama los Alicates, en el año 1875, que vinieron de la zona de la Axarquía, bueno, de la zona granadina, de lo que es la parte baja de la Alpujarra granadina, un pueblo que se llama Rubite, de aquellos cortijos que se dedicaban mucho a la vid. Pues estaba mi familia originaria de mi padre y claro, con la filoxera de aquellos años, de finales del 19, pues tuvieron que buscarse la vida, muchísimos emigraron. ¿Esa zona es cerca de Vélez de Benodalla? Rubite está cerca de Casteldeferro, por la zona de arriba de la sierra. Y descubrí esto hace poco, bueno, hace unos 6 o 7 años descubrí mis orígenes familiares, precisamente en el Archivo Histórico Municipal de Marbella, estudiando los padrones para mi tesis, y me dice Andrés, que trabaja allí: oye Ana, aquí he encontrado tu bisabuelo, tu abuelo se llamaba tal. Digo, sí. Dice, pues aquí dicen el padrón que son de Rubite. Anda, no me digas. Y ya empecé a investigar hasta que llegué a 1875, ahí se ve por primera vez que están en los padrones, en la zona del Alicate. Y una rama vino de Motril y de Motril se vino para acá y aquí ya se instalaron. ¿Y por la parte de Osorio? Por la parte de Osorio vienen de mi hija. De mi madre, sí, pero también llevan aquí pues desde el siglo XIX. Y además hay gente muy vinculada a la chapa, sí, que son familia tuya, muchos, por ejemplo, sí. José y Rafael. Los que fundaron la pastoral de la chapa son mis tíos. Efectivamente. ¿Sí? Y Andrés Osorio y Antonio también, que falleció Antonio, Pepe también está fallecido. Y bueno, y por parte de mi madre también teníamos el Ventorrillo de la Víbora. Esa era familia por parte de mi madre también. Hablamos de 1911, 10, 5. Vivían ya ahí en el Ventorrillo de la Víbora. Muy interesante tus orígenes y además el hecho de que te hayas encontrado investigando otra cosa, te has encontrado con exactamente, porque no sabíamos claramente la procedencia. Y en cuanto la vi, pues tiramos para Rubite y llegamos al pueblo, nunca se me olvidará. Preguntamos y dijimos a un señor que nos encontramos allí: mire, usted sabe, aquí sí hay algunos que se llaman familia Rubia. Y dice el hombre: sí, Francisco Rubia. Y curiosamente Francisco Rubia, que acaba de fallecer mi padre, es que se llama igual.
y fuimos a buscarlo y estaban en los cortijos, entonces tuvimos que ir a los cortijos a buscarlo y fue muy bonito, muy emotivo. Y cada 1 de agosto pues voy por allí porque hacen la fiesta que tienen ellos en los cortijos, en el cortijo de los Rubias se llama además. ¿Tú naciste en casa o en el hospital? En casa. Digo porque en aquella época en casa. Seguramente en Marbella por lo menos se nacía en casa. En casa, en casa. ¿Y en qué calle era eso? En la calle Granada de las Peñuelas Alta, aquí, muy cerquita. Las Peñuelas que le dicen, el grupo de viviendas González Badía. Te he preguntado dónde, no cuándo, porque eso forma parte del secreto de los No, no me importa, a principios de los 60. La niña Ana María, ¿cómo era la niña Ana María? ¿A qué colegio iba? ¿Dónde se desenvolvía? Mis padres me pusieron en el colegio María Auxiliadora, que solamente había uno, el del centro, el de la Plaza San Bernabé. Y allí estuve pues lo que era la primaria, luego pasamos a la EGB. Me acuerdo que mi curso iba siempre inaugurando el 6º de EGB, lo inaugurábamos nosotros, 7º, nosotros 8º. Llegamos al instituto, el único que había, el Nacional Mixto de Bachillerato, actual hoy Río Verde. Pues bueno, ahí hay un poquito de Sierra Blanca, Río Verde. Vamos a ver, aclaramos, el edificio, si es el actual Río Verde, administrativamente es el Sierra Blanca, ya está aclarado. Pues ahí sí que estudié el BUP, que también íbamos cada año inaugurando el BUP. Y la niña, ¿cómo era la niña? Pues recuerdo mi infancia muy feliz, la verdad, muy familiar. En el colegio, pues parece ser que era de las empollonas, que le gustaba mucho estudiar. Y bien, mi infancia muy bien, siempre por Marbella íbamos a la Alameda, que era donde íbamos siempre los niños a jugar cuando salíamos del colegio, que teníamos colegio por la mañana y por la tarde. Claro. Y luego mi madre me recogía y nos llevaba a la Alameda. Allí estábamos siempre todos. El Plaza de los Naranjos era el centro, vamos. Todo el mundo estaba allí. En esa época había clases de 9:30 de la mañana a 12:30 y después de 3 a 5:30 o 6. De 3 a 5 en las monjas. Y el instituto era diferente. El instituto era de 9 a 2 y de 4 a 6 o de 4 a 7, depende del día. Hubo un tiempo en que este colegio de María Auxiliadora de la Plaza San Bernabé introdujo el bachillerato también y compartía algún profesorado con el instituto, con el único que había, el instituto de bachillerato. Bueno, Paco, no era el bachillerato, era la EGB. Entonces sí que es verdad que venían algunos profesores del instituto a darnos clases. Don Bernardo de matemáticas. Evaristo también, ¿no? Evaristo a mí en las monjas no me dio, me dio don Bernardo. Le decíamos don siempre. Don Bernardo fue el que venía de física, química y matemática. Bernardo Rodríguez. Él estaba en el instituto y venía a darnos 7º y 8º de EGB, nos dio matemática. Ana María, esa Marbella de los años 60, cuando tú eres muy niña todavía, ¿permanece mucho de esa Marbella en la Marbella actual? ¿O somos una ciudad, bajo tu punto de vista, muy diferente a aquella? Yo la veo muy diferente, porque la vida de los años 60 estaba en el casco histórico, en la Alameda, en la Plaza de los Naranjos, en la Plaza de la Victoria, donde estaba la papelería de Arturo Rivera, la juguetería Rivera. Entonces, es que no tiene nada que ver. No. Ahora la Marbella es exterior, o sea, perdón, es la Cañada, el centro comercial, el Paseo Marítimo, son otros barrios distintos. No la veo como cuando yo era niña, no se parecen nada. ¿Por qué decides estudiar historia? Porque siempre me gustó mucho la historia y además en plena adolescencia, con 13, 14 años, me tocó vivir el cambio. La muerte de Franco, bueno, me acuerdo que viví en primera línea también lo de la Marcha Verde del Sáhara. Yo siempre ahí pegada a la radio, pegada a la tele, la muerte de Franco, la llegada de la democracia, la transición, y eso lo viví mucho y me gustó muchísimo, y yo me tengo que dedicar a la historia. Y así fue. Has mencionado la Marcha Verde. Yo recuerdo aquellas emisiones de Radio Tánger, que llegaba aquí perfectamente, y lo escuchábamos con verdadera devoción, a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Sí, aquello fue, yo, vamos, lo viví muchísimo. Y me gustaba mucho vivir todos esos acontecimientos porque me gustaba ya la historia, me encantaba desde pequeña. ¿Y haces la licenciatura en Málaga? Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, en la antigua, todavía. ¿En calle San Agustín? En calle San Agustín. Cuando yo terminé no estaba en Teatinos aún, que va. Justo cuando terminé, al año siguiente ya el curso empezó en Teatinos.
Sí, porque la Universidad de Málaga estuvo en un primer momento que no contaba con un campus propiamente, no aparte de lo que habían elegido, que sería lo más parecido a un campus. Sí, que era el magisterio, perito. Económicas. Económica sigue estando allí. Que sigue estando allí todavía. Sí, es verdad, la Universidad de Málaga ha tardado muchos años en estructurarse. Sí, porque tenía las facultades por distintas barriadas. La de ciencia estaba por la zona de Puerta Blanca, es que no había una unidad de campus como ahora, que va. ¿Tu especialidad es historia contemporánea? Sí, siglos XIX y XX. Siglo XIX y XX. Que el siglo XIX es una especie de laberinto. Pues sí, la verdad. Sí, muchos cambios de gobierno, la política muy ajetreada, pero la población no participaba mucho en esa política. El españolito de a pie no participaba demasiado. Claro, el siglo XIX que tú acabas de mencionar es un siglo en el que los viajeros que visitan España, principalmente los británicos y los franceses, transmiten y plasman en sus obras una España de panderetas, de bandoleros, de toreros, sí, una España deprimida, sin comunicaciones, una España muy atrasada. Lo coge Próspero Marinés, Washington Irving, etc. ¿Tú crees que eso realmente formaba parte de esa denominada leyenda negra sobre España o era la realidad? La leyenda negra no creo, no. Un poquito de, sí, realidad, pero pintada con cierto romanticismo. Exactamente la realidad, parece como que hacen novelas, ¿no? Pero bueno, vámonos a Benito Pérez Galdós, ahí sí que tenemos verdaderamente una realidad de lo que era la sociedad española del XIX, prácticamente. Claro, esa era ya una visión interna, ¿no? Claro. Mientras sí, los otros daban la versión externa. Los extranjeros lo que tenían era una visión muy edulcorada en el sentido de muy folclórica, ¿no? Muy, no sé si daban una imagen exacta de lo que era el día a día de la población. En tus tiempos, cuando tú vas a la universidad, para la mujer, el hecho de que la mujer fuese a la universidad en esa época era más difícil, estaba menos al alcance que para un hombre, no. Incluso a la hora del apoyo familiar. No, en mi época no. En mi época éramos bastantes chicas las que estábamos en la universidad ya. Estamos hablando de 1979 a 1984, sí que éramos un montón de... Sí, que ya era la transición política. Éramos un montón de alumnas ya, y sí tuve el apoyo siempre de mi familia, no hubo ningún problema, bien, en ese sentido no noté. Quizá unos 10 años atrás puede que sí pasara lo que comentas, pero yo no noté nada de eso. De hecho, en clase creo que éramos más del 50% de alumnas que de alumnos, sí, en primero de la licenciatura. Que no grado, claro. Pero yo creo, Ana María, que en esa época efectivamente había muchas mujeres, pero fundamentalmente en carreras de letra. Sí. El ámbito científico no había sido todavía muy descubierto. Sí, ¿no? Yo conocía muchas compañeras que habían estado en el instituto conmigo que se fueron a hacer biología, geología, física, otros se fueron a Granada. Sí había también en ciencia. No en ingeniería ni nada de eso, ni se iban a lo mejor económicas, pero sí se fueron mucho a la Facultad de Ciencias. Y en esa Marbella de los años 70, cuando tú llegas ya a la pubertad y a la adolescencia, ¿cómo se divertía la gente joven en Marbella? ¿A dónde se iba? Pues como he comentado antes, me pilló la transición. Yo recuerdo todavía los locales de la OGE, esos que tenían la OGE de la época de Franco, que tenían unos locales donde íbamos la gente joven a bailar. Había uno en la actual Avenida del Trapiche, al principio de esa calle. Sí. Ahí había un local de la OGE y estaba el Club Ronro también. El Club Ronro no era de la OGE, pero bueno. Era de la parroquia, ¿no? Era de esa época, sí, eso lo crearon un grupo de jóvenes vinculados a la parroquia. Sí, sí. Y le pusieron Ronro que era el nombre con el que llamaban a Monseñor Bocanegra, sí, le llamaban Ronro. Ajá. Y también ya había discotecas, claro que sí, claro. La famosa Kiss, ¿no? Kiss, el Olvic, había un Joy a la salida de Marbella. El Rocky. El Rocky también me suena. El tubo no sé dónde estaba. En el paseo marítimo frente a lo que ahora es el Puerto Deportivo Virgen del Carmen. Ah. Ahí estaba el tubo. No, ahí no. Se llamaba Le Tube. El nombre era Le Tube. Vale, le decíamos Le Tube. Bueno, era el tubo. El tubo, sí. Era más fácil. Lo que sí también recuerdo, Paco, era que sí que había mucha tradición del tostón.
Cada 1 de noviembre es que todos los colegios, vamos, todas las amistades de los cursos, de cada curso con sus clases y el instituto íbamos al tostón, se llenaban los campos de los alrededores de Marbella, estaba lleno de juventud. Antes de que llegase Halloween Sí. y terminase con el tostón. Efectivamente. Porque eso sí que es verdad que ha pasado, bueno, ha pasado en todo el país en general, pero en Marbella de manera muy particular, haber perdido nuestras raíces, nuestras señas de identidad en favor pues de otras costumbres o de otras formas de celebrar las cosas venidas de fuera. Exactamente. Eso pasó, pero bueno, ya lo del tostón es que ni en los colegios me parece que lo hacen ya. Y si lo hacen muy puntualmente. No, que yo sepa es el ayuntamiento el que organiza el tostón cada año y desgraciadamente con poca asistencia. Eso, o sea, que es algo ya que esa tradición se perdió, pues en nuestra época de juventud sí que había mucha tradición del tostón. Muy bonito. Lo hacíamos muy bien con el aguardiente y a tostar las castañas. Este programa, Ana María, se llama Lo mejor de cada casa y nos gusta saber la persona que nos visita qué considera lo mejor de su casa ahora mismo. ¿A casa a cuál te refieres? Tu casa puede ser en un sentido amplio, tu casa laboral, tu casa familiar, lo mejor de tu casa, lo que tú consideres tu casa. Siempre la familia, ¿no? El apoyo familiar es muy importante. Y también en el centro educativo donde trabajo, pues el ambiente tan bonito que hay, tan bueno, yo me quedo con esas dos cosas. Con el ambiente del Instituto Río Verde es muy bonito, el compañerismo, los alumnos y luego, pues por supuesto, la familia. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas mellizas que tienen 33 años. ¿Tienen la edad de Cristo, como se dice? Sí, eso es, así es. Muy bien, ¿ellos siguen tu saga como historiadora? ¿Como historiadora o no? Me han salido súper científicas. Ah. no han sido de letras. Ellas han estudiado las dos una doble carrera que ofertaba la Universidad de Málaga, la hicieron allí. Ellas estudiaron licenciada en matemáticas porque todavía pillaron el último año ya de la licenciatura, no era grado, junto con ingeniero en informática de gestión. Entonces tienen esas 2 carreras y vamos, más científicas no pueden ser. Y hicieron unas prácticas en el último verano. Ellas estuvieron en Atlanta y se fueron a hacer prácticas a Suiza, a Zúrich, y con esas prácticas allí se han quedado. Están trabajando allí desde hace 10 años ya. Realmente es muy llamativo el hecho de que cada vez son más los jóvenes formados magníficamente en España. Que se marchan. Mi hija también está en Dublín, concretamente. ¿Ves? Claro. Como traductora se marchó allí y allí está magníficamente. Claro. En situación que de momento en España no es se que podrá es una conseguir. pena. Y es penoso que eso se tenga que dar, ¿no? Es una pena porque el Estado, aquí nosotros le pagamos los estudios en el sentido de que lo preparamos muy bien y en vez de aprovechar luego esa inversión que hemos hecho en la juventud y empezar aquí a tratarlos bien, que se queden aquí, que lo mimen, pues se marchan porque tienen mejores condiciones laborales en otros países, evidentemente, y además que enseguida se lo rifan, ¿eh? Lo cogen rápidamente porque están muy bien preparados. Hoy mismo cuando estamos haciendo este programa han salido los datos del paro del mes de noviembre. Bueno, ha bajado el paro 30.000, 30 y tantas mil personas menos. ¿Y te crees eso? Bueno, y resulta que los responsables gubernamentales echan las campanas al vuelo porque hablan de consolidación de empleo cuando hay 3 millones de parados. No. Dice, bueno, con un empleo como el que tenemos, ¿cómo se pueden echar las campanas al vuelo? ¿En qué realidad vivimos? Esos datos yo lo cogería con muchas pinzas porque hay muchas personas que son fijos discontinuos, que están en ERTE, entonces, ¿qué pasa? ¿Esos no entran en esa contabilidad? A mí me extraña mucho esos datos. Bueno, eso habrá que analizarlo. Lo puede analizar un historiador, pero el historiador desde otra perspectiva, lo debe hacer un sociólogo y gente También experta en la materia. Pues volvamos a hablar de historia. Vale. Hay un momento en que tú decides encauzar tu vida profesional y te orientes hacia la enseñanza. Sí. Porque claro, hay gente que puede pensar, bueno, licenciado en historia, única salida a la enseñanza. No, hay muchas más salidas, pero una de ellas es la enseñanza. Sí. ¿Tú por qué te inclinas hacia esa faceta? Porque siempre me gustó ser profesora también, de la enseñanza media, como se decía antes, en mi época, actual secundaria y bachillerato. Entonces, sí, claro, y según mis circunstancias particulares de la vida, pues llegó un momento que me planteé y me dije a mí misma, bueno,
porque también di clases en un colegio concertado aquí, en María Auxiliadora, pero dije, no, me voy a centrar en algo más fijo para siempre. Y ya me preparé las oposiciones de secundaria y bachillerato y aquí estamos. La aprobé y aquí estoy. ¿Hay un momento en que tú decides hacer el doctorado? Sí, eso ya, pero ya mayorcita. A ver, el doctorado siempre lo tuve ahí, pero por circunstancias de la vida pues lo fui aparcando y ya pues en el año 2000 me dije a mí misma, pues ahora voy a hacer los 2 cursos de doctorado y lo hice. Y fue pasando el tiempo y digo, pero tengo que meterle mano a la tesis y ya tenía muy claro que iba a ser mi directora, por supuesto Lucía Prieto Borrego, bueno, eso lo tenía muy claro. Y hablando con ella le dije, Lucía, venga, voy a hacer la tesis. ¿Qué te parece si hago la siderurgia de la Concepción de Marbella? Y me dice, Lucía, ya se había es hecho. Que eso ya está muy trillado. Cristóbal García Montoro lo había hecho ya. Sí, eso está muy trillado ya, efectivamente. Vete a otro tema. ¿Por qué no te metes en el franquismo? Le digo, ¿en el franquismo? Ay, no. Mi primera reacción fue, uy, en el franquismo. Dice, no se ha investigado aquí en Marbella el primer franquismo ni el segundo franquismo, hace el primer franquismo. Y al principio pensé, voy a tener igual problemas, pero luego me dije, pues ¿por qué no? Claro que sí. Aquí hay que contar la historia de todas las épocas de la vida y de todas las épocas de España y que mejor que de mi ciudad. Y le metimos mano. Yo estaba haciendo el franquismo en la época de Monseñor Rodrigo Bocanegra. Sí, además te agradezco, Paco, que me diste unas cintas con entrevistas de Rodrigo Bocanegra. Yo no lo iba a utilizar eso ya. Te lo agradecí un montón. Por circunstancias personales no pude llegar a mí me fue muy bien en la tesis en el último capítulo, el de la iglesia. Que, por cierto, tú hiciste los cursos de doctorado, el de Lola, el que dirigía Lola. No, yo hice el de la memoria histórica. O sea, vamos a ver, lo dirigía, en realidad no es que lo dirigiese nadie, era del departamento. El departamento. Era el departamento en sí, varios profesores que nos dieron clases. Sí, que yo hice para la suficiencia investigadora. Sí, la suficiencia investigadora. Que eran sobre el feminismo, digamos. No. Era a través partiendo de la cultura de Grecia, la figura de la mujer, ¿no? No, el mío era ya de lleno en la historia del franquismo. Yo ya empecé un poquito a empezar por ahí. Bien, cuando tú, que por cierto la tesis de Ana María Rubio se puede encontrar en internet, pero sí, también está publicada, me parece que el libro está agotado. Mis alumnos me dicen que lo están consiguiendo, lo puedo decir, no sé, sí, claro, en Amazon. Sí, ¿no? Que me extraña porque se agotó, se hizo dos tandas de edición y se agotaron y lo están consiguiendo en Amazon, no sé cómo. Bueno, quería decir que la tesis es interesantísima, vamos a comentar algunos de esos aspectos. De entrada, cuando tú empiezas a investigar, ¿qué es lo que te llama más la atención de esa etapa en la ciudad de Marbella? Aquellos puntos que tú dices, esto me va a dar mucho trabajo. Es que la tesis, como toca tantos puntos distintos, me dio trabajo todo, me dio mucho trabajo la vida política, el capítulo dedicado a los ayuntamientos, a los personajes de cada ayuntamiento, a los concejales, a los distintos alcaldes, qué se hizo, que cada corporación que hizo de obras públicas, que se hizo en la enseñanza. Es que ahí tenía mucho material. Tuve mucho material también para la parte de la economía, porque claro, toqué diferentes temas de la economía, la agricultura, la ganadería, la minería con Ferarco y el Peñoncillo, el cable. Toqué tantas cosas, la población también, hice un repaso de la población de Marbella y San Pedro en estos años del primer franquismo, hasta prácticamente me meto a mediados de la década de los 60, porque tú no puedes cortar. Aunque la tesis se llama 1939, que luego el tribunal de la tesis me dijo, ¿por qué ha puesto usted 1939 si prácticamente empieza mucho antes? Y es verdad, me tengo que meter en la Segunda República para conectar las figuras políticas del primer franquismo, de los primeros años del franquismo, fueron justo los que fueron alcaldes y concejales en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Claro, o sea, el que vaya a estudiar los inicios de la democracia tiene un planteamiento similar. Porque muchos de los que hacen la transición son
del régimen franquista. Exactamente, y no puedes decir del 39 al 59, pum, pum, no. Yo me fui hasta la dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, y ya paso a lo que es el franquismo, pero tampoco paro en el 59, sino que políticamente me tengo que meter hasta el 64-65, porque hay que seguir en la vida política, no puedes parar en el 59. Y bueno, me encontré pues muchas cosas maravillosas y nuevas, que yo digo, ¿y esto lo saco o no lo saco? Me paraba a pensar. Ciertos personajes de concejales y ciertas personas muy influyentes en la vida política de Marbella del primer franquismo empiezo a encontrar en los distintos archivos donde fui. El Histórico Provincial de Málaga estuve bastante, de Marbella me lo trillé entero todos estos años, el de Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración, y empiezo a encontrar que le decía yo a Lucía, mi directora de tesis, Lucía, ¿qué hacemos con esto? Ponlo de tal manera que la familia no vaya a sentarle mal. Bueno, había que limar mucho. Y también me encuentro cosas concretas del Casino de Marbella que tengo que, digo, bueno, pues lo voy a decir, lo voy a sacar. Y bueno, muchos acontecimientos que lo pensé si ponerlo o no ponerlo, pero me decía a mí misma, entonces no soy historiadora. Tengo que decir tal cual pasaron. Es lo que te iba a decir, que esos hechos históricos documentados... Es que están documentados, muy documentados. Con total respeto, son historia. Eso es. Y eso no tiene por qué ofender ni a ninguna familia ni a nadie. Así es. De hecho, tuve que llamar por teléfono a algunos familiares vivos de los que ya habían fallecido para decirle, mire, me he encontrado esto, voy a ponerlo en la tesis doctoral para que ustedes lo sepan. Y aún así lo suavizaba bastante, porque claro, eran... No sé, eran cosas que de ciertas personas que tú dices, ¿y pertenecieron a este partido político? ¿Y a este sindicato? Y es cierto, en la Segunda República pasó eso. Pertenecían a partidos políticos completamente distintos a lo que luego fue la Falange y el franquismo. Pero bueno, es la historia, la vida. En la confección o en la elaboración de esa tesis, ¿qué porcentaje ha habido de fuentes orales y de fuentes documentales? Fuentes documentales aproximadamente el 60% y oral el 40%. Que además algunos de esos testimonios, digamos que habrán sido rescatados y preservados in extremo, porque serían personas ya muy mayores, habrán fallecido ya. Muy mayores, sí. Con el extraperlo me costó trabajo, ¿eh? En el apartado de la economía, al hablar del extraperlo, costaba trabajo porque todavía... Y hablamos del 2012, 13, 11, cuando yo estaba plenamente metida en la investigación de mi tesis doctoral, todavía esas personas mayores tenían reparos de hablar del extraperlo. Parecía que como era algo muy malo, que se la iban a llevar a la cárcel, que todavía, ¿eh? Pero bueno, lo conseguimos. Y la presencia en la Marbella de esa época de personajes del régimen, como alguien que había caído en desgracia, Ramón Serrano Súñez, que ya era un personaje, pero bueno, defenestrado absolutamente, pero después ministros como Girón, como Solís, como Fernández Cuesta. Sí. ¿Qué peso específico tienen en Marbella realmente? Muchísimo. Yo trato este tema, hay un capítulo dedicado al turismo dentro del apartado de la economía, bastante interesante, porque estos personajes que acabas de comentar, hablo de ellos, pero es que también hablo de la misma hija de Franco, de la duquesa de Franco, Carmen Franco, porque la llegué incluso a entrevistar en su casa en Madrid, cosa que le agradezco y le agradecí siempre al conde Rudy, el director del Marbella Club, porque gracias a su amistad con la duquesa de Franco pude ir allí expresamente e entrevistarla en su casa. Evidentemente sabía lo que le tenía que preguntar, yo no podía preguntarle por Falange ni por nada de eso, yo le preguntaba por sus visitas a Marbella, por su estancia en los dos chalets que tenían en la urbanización Los Monteros, por Coca, por Ignacio Coca. Pero en esa entrevista me resultó muy curioso que le comenté, su cuñado, Ramón Serrano Súñez, también tenía un chalet aquí en Marbella. No, me dijo ella, no lo creo, no lo sé. Bueno, y lo tenía. Es que vivía mucho tiempo en Marbella. Serrano Súñez tenía aquí. Que duró 100 años o 101. Sí, tenía, y su familia sigue teniendo aquí su chalet. Los dos chalets de los marqueses de Villaverde, no, que evidentemente ya no están. Estaba en la parte baja de la urbanización Los Monteros, muy cerquita de la playa.
Y ella pues me comentaba, ¿no? Pues así pues que le era curioso, la Semana Santa venían por aquí, pero el mismo Franco vino también en Semana Santa por aquí varias veces y se quedaba en la casa de la hija. Entonces eso es muy interesante, como interesante pues los otros personajes que has comentado. José Antonio Girón, este ministro de Trabajo, es que dio mucho dinero al párroco Bocanegra para hacer muchas cosas, y al ayuntamiento también, para hacer muchas viviendas y bastante dinero que dieron. Sí, sí. Hombre, y Fernández Cuesta también. Fernández Cuesta, incluso un grupo de viviendas, sí, para pescadores, sí, que era el grupo Fernández Cuesta. La de la Bajadilla, que le dice todo el mundo popularmente la Bajadilla, y la de Vivienda González Badía, la de las Peñuelas Altas. Saturnino González Badía, otro asiduo de Marbella, que yo creo que fue el pionero, el primero, que estaba casado con una señora de Monda. Ellos eran los dueños de La Torrecilla, una finca que había más o menos por donde está ahora La Cañada, cerquita, y al ser el jefe de la Casa Militar de Franco, pues empezó a atraerse pues al equipo de Franco, a los ministros, al mismo Franco, porque él ya vivía aquí, pasaba muchísimas vacaciones González Badía aquí. Y tenemos ese grupo de viviendas que se llama así, también una plaza que hay en Miraflores que se llama Plaza González Badía, pues es este señor. Yo tuve mucho contacto para mi tesis con su hijo. Que fue el jefe de la oficina de turismo durante mucho tiempo, ahora vive en Granada. Así es. Y muy amable, me ofreció pues bastantes documentos y una fuente oral muy interesante. También me comentó que cuando él era niño, recuerda que en La Torrecilla se reunieron altos dirigentes militares nazis en el año 41, y que a él le parecía que había pero bastante altos dirigentes del mando nazi. Y bueno, eso no se sabe mucho, eso habría que investigarlo un poquito más, porque era la única casa noble que había aquí en la costa en aquella época de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, que Franco siempre apoyaba a los alemanes de esa manera. Bueno, González Badía también era el propietario de una finca que se conocía como el Lagar de Pino, entre el Río Real y el hospital, ahí arriba, y bueno, también eso era una propiedad de él. Vale, bien, no lo sabía. De hecho, ahí venía frecuentemente. Él tenía prohibido por el médico comer huevos fritos, y lo que más le gustaba era comer huevos fritos. Y cada vez que venía avisaba para que le tuviesen preparado los huevos fritos y se tomaba media docena. Vale, muy bien. Sin que la mujer se enterase Madre mía. del asunto. Sí, sí. Bueno, esto que acabo de contar, que puede resultar una especie de cotilleo de revista del corazón, lo conozco de primera mano porque quien le hacía los huevos fritos era mi madre. Ay, qué bien, una Paco, joven, no me digas. Entonces, que era mi madre. Fíjate. Y que trabajaba en esa casa. Sí, 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 mira. Pues la verdad... O sea, eso es una fuente de primera mano, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Y yo conocí también que aquí tenía Serrano Suñer, y su familia la sigue teniendo, el chalet, por señoras que, bueno, pues más o menos trabajaban por allí también. Y lo que te quería comentar, Paco, es que no se sabe, pues que Marbella fue un centro bastante importante de turismo de las altas élites franquistas, y tan altas élites franquistas que hasta el mismo Franco venía por aquí. Luego ya lo de venir ya a principios de los años 70, cuando ya se hizo la clínica Marbella, que eso ya la inauguró el Marqués de Villaverde. Incosol, te refieres, Incosol, ¿no? Y Marbella, la clínica Marbella también, que ahora es Quirón, pero... Sí, pero en el 73 fue Incosol. Incosol fue el primero. También todo esto ya fue un poquito posterior, pero todo motivado pues porque estaban aquí, es que venían aquí siempre en verano, en Semana Santa. Franco en verano no, pero sí que venía a los Marqueses de Villaverde bastante en Semana Santa. Incluso iban a las misas de Jueves y Viernes Santo a la Encarnación. Y ya directamente unido a todo esto estaba Rodrigo Bocanegra, porque ya Rodrigo Bocanegra ahí ya era, por lo visto, pues... Recuerdo que me dijo, era muy amigo de la familia Franco, me dijo la duquesa de Franco, me dijo, recuerdo a Rodrigo Bocanegra como un cura muy simpático. Eso es lo que ella me dijo de él, porque le pregunté, y sí que tenían contacto con él, que siempre que venían aquí, pues él iba a casa, le hacía una visita, en fin.
Bueno, todo eso está en la tesis. En un diario personal que Monseñor Bocanegra llevaba, que se extingue a finales de los años 50 o algo así, él dice que... No se sabe dónde está ese diario, ¿no? Bueno, yo tengo una copia de ese diario. Lo que pasa que la copia de ese diario la he tenido posteriormente a que tú hicieses la tesis, si no lo hubieses tenido tú también a tu disposición, como las cintas que me decías. Sí. Bueno, pues en ese diario él dice que fue a una entrevista con Franco para pedirle el puerto, la concesión del puerto. También hablé con su sobrino y me comentó lo mismo. Y por lo visto dice que él se puso de rodillas y le dijo: un pueblo no puede servir a la patria si no tiene, si no come. Pero eso no sabemos. ¿Fue cierto? Claro, no, lo que te iba a decir es que eso que lo dice él en su diario. Pero bueno, no consta en ninguna otra parte, no consta como en ninguna documento. otra parte. Tengo también una grabación de una entrevista de Paco Cantos, el que fue alcalde de Marbella. Sí, bueno, Paco Cantos tres veces además alcalde de Marbella, Muy importante en la vida del primer franquismo en Marbella. Te quería decir que respecto a este episodio de Monseñor Bocanegra pidiendo el puerto, según Paco Cantos, eso no llegó a ocurrir. O sea, hay dos versiones He leído eso contradictorias, también, sí. que eso no llegó a ocurrir, sino que era una especie de fabulación que Monseñor Bocanegra... Rodrigo Bocanegra se daba mucho más, creo, ¿no? Más papel del que verdaderamente tenía. Hombre, era un diplomático, yo pienso que era diplomático, sí. La verdad es que eran relaciones públicas bastante bueno. Sí. Más que diplomático, eran buenas relaciones públicas. Y amablemente su sobrino, Ricardo Bocanegra, me dejó el archivo que tienen abajo en su casa, el archivo familiar, y ahí encontré bastante documentación muy interesante. Él se carteaba con todo el mundo. Bocanegra hasta con los príncipes de España y con la duquesa de Alba. A Ricardo Bocanegra. Efectivamente, Ricardo es una persona que siempre te presta ayuda cuando te pides algo sobre siempre esa etapa, muy amable, sí. Y toda la documentación que él tiene te la facilita sin ningún tipo de problema. Siempre, exacto. Aun sabiendo que un historiador no va a hacer una geografía de su tío. Sí, yo le comenté de que iba a ir todo el quinto capítulo y la verdad es que me dejó los álbumes de fotos, todo. Hay que quitarse el sombrero ante él porque colabora muchísimo, siempre. Es cierto. Yo le estoy muy agradecida también. Estoy agradecida a muchísimos que me ayudaron con la tesis, la verdad que sí. Y de los personajes autóctonos, podemos decir, de aquí de Marbella, de esa etapa que tú has estudiado, sí. ¿Cuáles son aquellos que a ti te han sorprendido más? O que lo mismo tú tenías una idea de ellos y después de la investigación te ha cambiado radicalmente esa imagen. No que me cambiara la imagen porque desconocía cuál era verdaderamente su imagen real, pero sí que me sorprendió uno de los primeros alcaldes, Enrique Belón Lima. Pero ahí lo dejo. Me sorprendió. Presidió la comisión gestora que había a principios de los 40. Sí. Estuvo 6 años, del 40 al 46 es que antes se llamaba comisión gestora, efectivamente, pero digamos que era el alcalde, ¿no? Era el alcalde, sí. Era el alcalde, entonces, bueno, pues hay cosas que... Se vendieron los montes de propios del ayuntamiento, se plantaron... Se vendieron los montes de propios de Sierra Blanca y Nahueles, qué se hizo con ese dinero, a dónde fue a parar, qué cláusula tenía el gobierno, porque se lo vendieron al vivero forestal, o sea, al patrimonio forestal del Estado, que eso era del Estado. Y había una cláusula en ese contrato de compraventa en el que se decía que el dinero adquirido tenía que ir directamente a la reconstrucción de la ciudad. Acabamos de salir hacía 2 años de la guerra civil, 2 años hacía, para escuelas, para saneamiento, alcantarillado, etcétera. Y bueno, pues esa cláusula no se cumplió. Entonces a mí me sorprendió mucho esta forma de actuar de este alcalde, ¿no? Pero bueno, en aquel momento... Era también fotógrafo. Enrique Belón era también fotógrafo. Y de hecho era corresponsal del ABC. Bastante de sus fotografías con hechos ocurridos en Marbella se publicaron en el ABC y él era el que había hecho las fotos y el que las mandaba. Bueno, Enrique Belón fue funcionario de la Segunda República en el ayuntamiento. Claro. Era funcionario administrativo, era un administrador de la Segunda República, pasó el filtro por la ayuda familiar que tuvo. Enrique Belón pasó su filtro de depuración como funcionario republicano.
Y lo pasó porque le ayudó su tío, le ayudaron, en fin, los que ya estaban comenzando el proceso de los primeros meses del franquismo ya. Pero es que estamos hablando no del 39, estamos hablando del 37, porque las tropas franquistas llegaron aquí el 17 de enero de 1937. Entonces, claro, ya había desaparecido el ayuntamiento republicano, pero hay que poner personas afines al franquismo. ¿Quiénes iban a ser? Los que habían sido concejales y alcaldes en la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué mejor afinidad que esa? Porque el franquismo fue una continuidad en cierta manera de las bases de la dictadura de Primo de Rivera. Y estos personajes que en un primer momento van a estar ahí como alcaldes y concejales, pues ayudaron a que Enrique Velo Lima pasara su depuración administrativa de la República. Claro, hay que preguntarse un poco por qué estas personas que vuelven a la vida pública, digamos, sí, de la etapa que tú estás diciendo de Primo de Rivera, se embarcan en un régimen personalista, dictatorial, como era el de Franco, claro, donde la monarquía, que había estado en connivencia con la dictadura de Primo de Rivera, ya no se defiende la monarquía, o sea que hay un cambio radical en la concepción del régimen de gobierno del país. Sí, lo que pasa es que las bases eran las de Primo de Rivera. Ellos cogieron las bases, un partido único, la Falange, en fin, corporaciones, en fin, cogieron las bases, y a su vez Primo de Rivera lo cogió del fascismo italiano. Pero bueno, empezamos el franquismo así, de esta forma, ¿no? Entonces este personaje sí que me llamó, o esta persona, como dices, originaria de aquí, sí me llamó la atención. Y Bocanegra, Rodrigo Bocanegra, me llamó la atención como me pareció una persona que si la trasladáramos al siglo XXI sería un buen relaciones públicas, mucho más que a lo mejor el sacerdocio. Bueno, dentro de su sacerdocio estupendo, ¿no? Pues también hizo cosas estupendas este hombre, pero yo lo vi más como hombre de relaciones públicas, pero es que estaba en todas partes, se enteraba de todo. Mi impresión, por lo que yo he podido leer y investigar un poco sobre el personaje, yo creo que tenía mayor altura como político y como sacerdote que como formación teológica. Es que es lo que yo quería decir. Quizás su teología era más del carbonero, dicho en el lenguaje coloquial de la fe del carbonero, era un poco más suave, más para el pueblo llano, que no se metía en grandes pensamientos ni teológicos ni de ningún tipo, pero en cuanto a la cuestión política se defendía muy bien. Se defendía muy bien y era muy hábil para conseguir lo que él quería, porque incluso en misa, cuando le dijeron que estaba allí en misa el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, dio en la homilía de la misa un toquecito que se sintió identificado el ministro y luego fue a buscarlo y ya empezó la amistad y empezó el ministro a ayudar económicamente a muchísimas cosas. Entre que él decía que la limosna lo que hace es humillar y que lo que ennoblece es el trabajo, que eso era algo que él decía, y además el hecho de hacer ver que no se puede amar a la patria ni a un régimen político mientras se tiene el estómago vacío y no se tienen que trabajar, eso es lo que pues decía. Eso era un guiño realmente al ministro. Eso es, y se sintió identificado y fue. Y también tuvo amistad con Fernández Cuesta, amistad con todo, con González Badía, él que estaba allí siempre. Y cuando era de los primeros que se enteraba que los marqueses de Villaverde venían aquí o venía Franco, y rápidamente iba para allá. Ana María, un historiador o una historiadora puede hacer un análisis acertado de lo que está pasando en el momento actual, de lo que estamos viviendo en el presente, o hay que esperar a que pase un tiempo para que el historiador pueda pronunciarse? Ya se puede hacer en el momento presente. Si tienes buen conocimiento del pasado, porque hay que estudiar el pasado para entender el presente, hay que estudiar la historia desde los orígenes hasta la actualidad, entonces entenderás mucho lo que pasa actualmente. Si a ti te van a quitar una parte de la historia, no vas a entender bien la actualidad. Y ya que estamos aquí, me voy a permitir un poquito pues el hecho de que, como soy profesora de historia de segundo bachillerato, que doy historia de España, a partir del curso que viene nos van a cortar la historia y tenemos que darla a partir del siglo XIX, concretamente a partir de Fernando VII en adelante, a partir de la Constitución de Cádiz. ¿Qué pasa con todo lo de atrás? Tú no puedes entender lo que pasa ahora si no has estudiado todo lo que viene detrás. Y sí que se puede ya hacer un balance de lo que está pasando actualmente porque conoces lo que ha pasado antes.
Y ese balance que vas a dar actual se complementará dentro de unos años también, cuando veas desde otras perspectivas lo que ha ocurrido a partir de hoy en adelante como consecuencia de lo que hay hoy. Pero lo que hay hoy se puede ya hacer un análisis bastante acertado. ¿Qué opinión tienes tú sobre la ley de memoria histórica? Bueno, se han hecho dos leyes al respecto, ¿no? La de memoria histórica y la otra era... Bueno, es que tiene denominación diferente, pero es la misma, ¿no? Pero bueno, digamos que el espíritu es lo mismo, ¿no? Vale, mi opinión personal como historiadora es que me parece bien una ley de memoria histórica siempre y cuando se tenga en cuenta todo, y todo es los dos bandos. Porque memoria histórica es todo, no solamente una parte. Así que si yo digo estas palabras me van a decir, no, pues esta historiadora es facha, es tal, pues malamente vamos, ¿no? Es decir, un historiador, un político, una persona que quiera llevar la verdad es contada por ambas partes. O sea, tú tienes que tener una memoria histórica de los acontecimientos que pasaron en España, perfecto, muy bien. Pero si es una guerra civil, de los dos bandos. Porque no solamente hubo un bando. En una guerra civil, ¿quién sale ganando y quién sale perdiendo? En una guerra civil mueren muchísimas personas. Hay mucho destrozo, hay mucha pena, hay mucho sufrimiento. ¿Solamente lo provoca un bando? No, lo provocan los dos. Entonces, vamos a hacer memoria histórica de todo, que me parece muy bien, pero por favor, de todo con mayúsculas. Y vamos a ver qué pasó por un lado y qué pasó por el otro, y aprendamos de todo eso. Claro, hay quien a este respecto mantiene pues el hecho de que uno de los bandos tuvo 40 años para, digamos, defender su causa, ¿no? Pero vamos a ver... Eso tampoco es para hacer un debate, ¿no? Sino que... Bueno, ya querer rizar mucho el rizo. Vamos a ver, si la memoria histórica es de la guerra civil, vamos a hablar de lo que pasó en la guerra civil. Vale, después también tenemos la dictadura. De acuerdo, muy bien, vamos a sacarlo todo a flote, pero también el otro bando, ¿no? Vamos a sacarlo todo a flote, sí. Lo que tú dices es cierto, después la dictadura franquista siguió con lo que siguió, con esta represión brutal, sobre todo en la década de los 40, que hasta aparte de los 50 llegó. Represión económica y represión política. Vale, por eso parece que el otro bando es, digamos, la víctima, pero en la guerra civil ambos bandos fueron víctimas uno del otro. Entonces vamos a sacar un poquito todo. ¿Qué explicación encuentras tú, Ana María, a que en Marbella haya una calle que lleve el nombre de Avenida Fernando VII? Pues explicación... A mí es que siempre me ha llamado la atención mucho. Te voy a decir una cosa, Paco. Creo que la gente cuando pasa... Pero es que no solamente Fernando VII, si vieras la cantidad de calles que hay en Marbella. Tengo un artículo en la revista Paética sobre ello. La revista Paética de la Universidad de Málaga, sí. De la Facultad de Letras, en la que se habla de la cantidad de calles que hay de personajes del franquismo en Marbella, concejales, alcaldes, muchos, que yo en ese artículo me paro a pensar y pregunto al lector cuando lo lee, ¿se ha hecho esto porque son, evidentemente la mayoría son de aquí, de Marbella, marbelleros, para reivindicar la figura de un marbellero que ha estado formando parte de la historia, o verdaderamente es que son todos de la época franquista? Muchísimas, pero muchísimas calles, no solamente de los años 70 del franquismo, luego se han hecho urbanizaciones y calles en los años 80, incluso 90, que tienen nombres. Aquí en los pisos de la Zambomba, está aquí al lado de Quirón, ¿no? Hay calles con personajes del franquismo, y esos pisos, ¿cuánto tiempo llevan? Muchos. Y lo de Fernando VII no le encuentro mucho sentido, porque claro, después del rey déspota y absolutista que fue, no tiene mucho sentido que le pongan Fernando VII, pero es que yo me paro a pensar lo siguiente: ¿cuánta gente que pasea por la calle y lee los nombres de las calles sabe verdaderamente quiénes son esos personajes? Claro, ahí yo diría varias cosas. Primero, la necesidad de que de alguna manera en esos rótulos de las calles se pusiese alguna indicación, algo que diese una pista a la persona que no sabe de historia, claro, para saber qué personajes fueron. Pero no lo hacen. Eso yo pienso. Y por otro lado, pues tú acabas de decirlo, en los planes de estudio se limitan la historia. Yo creo que deberíamos incluir muchísimo más cuando damos clase de historia, la historia local, la historia de la localidad donde vivimos, claro, pero porque es la historia más cercana. ¿Sabes qué pasa, Paco? Que eso ya depende del profesor en cuestión. Claro.
Entonces yo, al ser de Marbella, pues mira, pues le meto muchísimo de historia local. De hecho, mis alumnos de segundo bachillerato de historia me acaban de entregar un trabajo de la siderurgia de la Concepción de Marbella, que ninguno sabía absolutamente nada al respecto, pero ni ningún familiar ni nada. Pero porque soy de Marbella, si vienen muchos compañeros que son de fuera, a lo mejor que son estupendos, maravillosos, enseñan genial y la historia de España también como yo mejor. Pero como no son de aquí, igual no se implica tanto en ponerle o explicarle o hacerles trabajo aparte de todos estos temas. Pues a eso voy, que yo pienso que los departamentos de los institutos deberían tener pues elaborado por unos apuntes, algo que el que llega de fuera, que no lo conoce, se pudiese informar, por lo menos una orientación bibliográfica. Exactamente. Porque hay bastante publicado. Bastante publicado. Y damos temas, aunque a partir del curso que viene no lo van a quitar, en el que tú dices, bueno, pues aquí vamos a introducir algo de la historia local. Al andaluz, pues vamos a introducir lo que haya del andaluz. De la época romana, pues vamos a introducir lo que tenemos de las termas romanas, de la villa romana, vamos a introducirlo. De la época del cristianismo, vamos a introducir la basílica. Bueno, del franquismo introducimos muchísimas cosas. De la guerra civil hay tesis, mi tesis, la tesis de la industrialización del siglo XIX, que es un tema muy bonito. O sea, hay un tema... la tesis de Lucía Prieto. La tesis de Lucía Prieto de la guerra civil. Tenemos un tema en el siglo XIX que es la industrialización de España. Ahí hay que meter la siderurgia de la Concepción y también la tesis de Bernal. La del Peñoncillo. Pepe Bernal, para San Pedro Alcántara, Casado Bellagarza. Es que son muchas tesis locales ya que tenemos aquí que podemos introducir en el tema si se conoce y ampliamos, hacemos una ampliación de ese tema en concreto y sería estupendo. ¿Que estamos dando la guerra civil? Pues lo de Lucía. La Segunda República, hay mucho publicado también. El franquismo, siempre les invito a que vean mi tesis, así, eso sí, pero no lo hace todo el mundo, claro. ¿El alumnado actual se interesa por la historia? ¿Hay un interés en conocer el pasado? ¿O vivimos el presente y como les pasa a muchos jóvenes que no ven el cine en blanco y negro porque dicen que si no es en color no lo ven? A ver, la mayor parte del alumnado actual, cuando le pones trabajos estos de investigación pequeñitos así, tan majetes, que se van mucho a la biblioteca o se van a internet, les encanta. De hecho, aprenden más así que estudiando la teoría que te trae el tema. Es que se aprenden el franquismo, el tema del franquismo, muchísimo mejor con un trabajo que siempre les pongo yo, que es que salgan a hacer entrevistas a gente mayor, octogenaria, que hayan vivido la posguerra, con una batería de preguntas que les doy, y entonces ellos tienen que ir preguntando a una mujer y a un hombre sobre esa batería de preguntas, luego hacen un PowerPoint y luego lo subimos a YouTube. Ya se saben el tema. Y no han estudiado el tema, pero es que ya lo saben desarrollar. Pero está claro que todo lo que se aprende por un esfuerzo personal, que no te lo dan mastigado, sino que tienes que averiguarlo e investigarlo, se aprende, eso le pasa a los estudiantes y a los adultos. Sí, les encanta muchísimo, si tienen interés. Lo que ya le cuesta más es la teoría de empezar a estudiar, que le cuestan más tantos datos, nombres, pero sí que tienen interés de hacer algo activo, de hacer trabajos. ¿Hay algún libro que haya sido algo especial en tu vida? Hoy he leído tanto, es que la mayoría han sido de historia, casi todos de historia, la inmensa mayoría. En ese caso, ¿cuál ha podido ser o es tu historiador o historiadora de cabecera? Mi historiador, que son varios. A mí García Montoro me gustó muchísimo y mi directora de tesis, Lucía Prieto, amiga mía, también. Y Encarnación Barranquero Teixeira también publica cosas estupendas que me encantan. Digamos que ellos tres, que son profesores de la UMA, de la Facultad de Filosofía, bueno, ya Cristóbal no. Jubilado, ¿eh? Montoro ya no, pero ellos sí me han dejado mucha huella, la verdad que sí. Pues mira, a mí Cristóbal García Montoro también, porque es una persona tan cercana, sabiendo tanto y transmitiéndolo con tanta didáctica. Y con tanta sencillez. Sí. Muchísima sencillez y mucha didáctica, como tú dices, y de los primeros que empezaron a investigar la historia local de la provincia de Málaga. Siempre hizo su famoso trabajo sobre la farrería de la Concepción. El primero. ¿Una película? Una película. No sabría decirte. ¿No eres muy cinéfila? Pues la verdad sí, pero hace mucho que no voy, ¿eh? Es que
no he tenido mucho tiempo últimamente de ir al cine. Entre la pandemia, antes tampoco podía, no sé, no sabría decirte, sinceramente, que me haya llamado mucho la atención. ¿Y una música? Música, pues, me gusta mucho la música de raíces celtas, la verdad, me encanta. Me relaja, me transporta, me gusta mucho esa música celta. ¿Alguien en especial, algún intérprete en especial o algún grupo? Me gusta Enya. Ajá. Sí, además, es verdad, hace una música muy interesante. Sí. Estoy pensando en Luarna Lubre. ¿Cómo, perdón? Luarna Lubre, un grupo gallego. Ah, sí, últimamente sí. Hace muy buena música. Bueno, y también me sorprendieron estas chicas, las taxungueiras estas. Sí. Me sorprendieron mucho, para bien, claro. Ana María, si Niana no existiese, habría que inventarla. ¿Te refieres a la revista? Me refiero a la revista y a la asociación. Tendríamos que hacerla como fuese, por favor, porque es una asociación maravillosa, estupenda, que está por la labor del patrimonio histórico de Marbella y no solo histórico, también medioambiental, ecológico, biológico, claro que sí, es que tendría que estar, si no estuviera habría que hacerla ya. Tú has dicho algo muy importante, hoy día cuando hablamos de patrimonio no nos estamos refiriendo exclusivamente al castillo o a las termas de San Pedro o a Vega del Mar, ¿no? Estamos hablando también del ecológico, ¿no? El medioambiental, el industrial. De la fauna, en fin, de la flora que tenemos en la zona, el industrial que tú has dicho, ¿no? Que tenemos, bueno, de patrimonio industrial tenemos, por ejemplo, el cortijo Miraflores, el trapiche del Prado, que se nos va a caer. Se nos va a caer y no se sabe qué va a pasar al final con él, ¿no? Como no nos damos cuenta, se nos va a caer. Se vuelve a anunciar la construcción de la residencia para mayores, pero lo hemos anunciado 12 o 14 veces. Y no se dice. Bueno, a ver habría que decirle a los oyentes que era el trapiche del Prado, ¿no? Venga, dilo brevemente. Bueno, ¿a qué se dedicaban principalmente? ¿A qué se dedicaban, Paco? Bueno, ahí estamos hablando del azúcar, ¿no? Eso es. Es que muchas personas no saben por qué la avenida del Trapiche se llama Trapiche. Ese nombre, claro. El Trapiche es, pues eso, una fábrica de azúcar. Era Por el Trapiche cierto, del siglo XVII y XVIII. Recomiendo en la revista Bética, que tú has mencionado anteriormente, el trabajo de Lucía Prieto. También. Que, digamos, sobre el Trapiche del Prado, sí, sí. Que Lucía Prieto, no te preocupes, ayudó a poner en el mapa el Trapiche del Prado. Sí, sí, muy bien. Exactamente, así fue, ahora saltará. Y bueno, se llama la Avenida del Trapiche porque precisamente ese camino llegaba hasta el Trapiche del Prado y llega justo hasta allí y ese es el camino. Y además es una historia muy interesante porque conecta con un pasado industrial de Marbella, hoy también desconocido, donde se mezcla la Inquisición también. También. Esto lo digo porque como cuando se habla de Inquisición da un poquito de morbo. También, sí, sí. Pues alguien que no conozca el asunto que se introduzca en él. Y también, Paco, muy interesante que lo tengo en mi tesis estudiado, investigado, pues el comienzo del albergue África. Claro. Y el comienzo de la residencia a tiempo libre, la antigua ciudad sindical. Y sería interesante también Vigil de Quiñones. También lo tengo en la tesis, el Vigil de Quiñones, y en Ciniana en un artículo. Que tenemos una ciudad donde hay muchas cosas muy interesantes, donde hay cosas que están investigadas y otras que todavía hay que investigar más. Y además, incluso lo que ya se haya investigado, hay que seguir investigándolo. La historia es algo vivo. Totalmente. Que aparece un documento nuevo que echa abajo la tesis que se había defendido hasta entonces, por ejemplo. Eso es, nunca se termina. Y eso es interesante. Y habría que tener también un arqueólogo municipal, ¿no? Eso es lo que yo llevo echando de menos hace muchos años ya, porque creo que Estepona tiene uno, ¿no? Sí, sí. No sé si Ojén también lo tiene. No lo sé, pero desde luego Pero nosotros no tenemos un arqueólogo, eso no puede ser. Y hay gente muy preparada, hay personas muy preparadas para esto. Y no sé qué está esperando este ayuntamiento para nombrar a un arqueólogo municipal. Pues dicho queda. Eso es. Hemos terminado. Pues muchas gracias, Paco. Cuando llegaste aquí te dije, 1 hora vamos a estar, me dijiste, 1 hora, mucho tiempo, ¿no? Sí, pero se me ha pasado volando. Claro, porque tú tienes mucha historia. Pues muchas gracias. Gracias. Y tú también, Paco. Hemos hablado hoy con Ana María Rubia, que es doctora en Historia. Recomiendo su tesis sobre el franquismo en Marbella. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana regresaremos de nuevo hablando con otra persona.
casa. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.